Pues bienvenidos a un programa más de mesa de redacción. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema pues muy importante, que es el problema del campo, y sobre todo pues para conocer de propia voz del delegado de la Zagarpa qué condiciones estamos sobre pues una problemática que anualmente se presenta generalmente en nuestro estado y otros estados del país, como es la venta del frijol, la comercialización. Y bueno, pues para esto hemos invitado al delegado de la Zagarpa, el delegado estatal de la Zagarpa, el médico veterinario zootecnista Efraín del Castillo, al cual le damos la bienvenida. Bienvenidos. ¿Sí? Muchas gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. ¿Sí? Y para llevar a cabo esta entrevista me acompaña mi compañero del periódico Victoria, que es el jefe de redacción, Mariano Cervantes. Buenos días. Buenos días, Mariano, ¿cómo está? Bien, pues delegado, empezaremos sobre ese problema, ¿no?, que ha estado recurrente en los últimos meses, que es el problemática del frijol, el pago que se le hace a los productores, en fin, que ha habido controversias, ha habido desinformación inclusive en muchos de los casos, por qué no decirlo, y pues es un tema muy sensible, sobre todo para el campesino. ¿Cuál es lo último realmente en ese aspecto? Pues mire, ingeniero, yo recuerdo que hace 15 meses, cuando llegué al estado, al segundo día empezamos a platicar con los productores de frijol, y el tema era la semilla. Entonces, por un lado los productores, por el otro lado los dispersores de los apoyos y de la semilla que trabajan con el sistema oficial, y traíamos ahí nosotros la función de hacer la mediación como autoridad en la materia. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar. Unas semanas después empezamos a distribuir los apoyos, tanto la semilla de frijol, que hicimos un esfuerzo importante porque reunía las características de calidad que estaban reclamando legítimamente los productores. Nos aplicamos y estuvimos, y lo digo así categóricamente, estuvimos, porque personalmente fui a varias empresas, aquellas que nos decían que hacían mayor número de irregularidades o de anomalías en sus prácticas comerciales. Entonces fuimos a verlas, detectamos algunas irregularidades, les pedimos que fueran cuidadosos, que las impurezas en la semilla se redujeran, que no vendieran ni piedras ni tierra, porque con mucha frecuencia pues ese es el problema fundamental en el caso de la semilla que va empacada en un envase opaco.
Entonces les pedimos que fuera envase transparente, que no pintara la semilla, porque la pintura no es pintura nada más, es contiene un químico que previene la descomposición de la semilla. Entonces les pedimos que no lo hicieran para que no se ocultaran igual prácticas de calidad. Claro. Bueno, pues ahí nos fuimos semana tras semana trabajando, algunas organizaciones de oposición al régimen, incluso nos hicieron un reconocimiento público de la calidad, y bueno, pues nos sentíamos contentos de estar entregándole buenos resultados. En algún comentario por ahí nos dicen, pero ya terminó lo de la semilla, pero lo que viene es la comercialización, y ahí sí va a estar complicado. Es el problema cíclico, ¿no? Entonces hice este preámbulo para pasar a lo que sigue. Y efectivamente a las pocas semanas, porque pues ustedes recordarán que hubo un temporal extraordinario, entonces la producción se disparó, ¿sí? Hectáreas que produjeron hasta 2 toneladas. Es una superabundancia de frijol, y obviamente, bueno, pues ahí, como yo les decía al principio, pues ahí aplica, queramos o no, la ley de la oferta y la demanda. Esa entra en vigor desde antes que se publique en el periódico oficial del gobierno del estado o en el diario oficial de la federación. Está más consensuada que nada. Entonces, pues evidentemente, nosotros hacemos una producción bajo el esquema de un monocultivo, pues es obvio vamos a tener problemas y dificultades con el precio. Se vienen los acercamientos con la cerca, gobierno del estado, productores, sistema producto, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente, para unos tardío, para otros oportuno, se anuncia un esquema y se anuncia un precio. Originalmente se anunció un precio de 12 pesos, después se hizo un ajuste a la baja a 10, porque las condiciones del mercado así lo establecían. No por ocurrencia del delegado, porque hubo quien dijo, pues es que el delegado, el delegado, yo soy operativo. Son las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Como está en el momento. Sí. De modo pues que nos vamos las siguientes semanas y empezamos a tener pues dificultades, porque las propias empresas que se habían inscrito como acopiadoras para poder hacer la comercialización, pues veían que no iban a salir. Iban a comprar a 12 y vender a 6, pues no es negocio. Entonces, en alguna ocasión lo hemos dicho reiteradamente, nosotros no les pedimos que sean hermanas de la caridad, les pedimos que si van a jugar un papel, pues que sean por lo menos solidarios. Bueno, les costó trabajo ser solidarios porque las condiciones del mercado no se los permitían. Pero ahí vamos. Incluso se ofreció, que es el tema de actualidad, los famosos 2 pesos, como un incentivo por parte de la federación para la comercialización del frijol que estuviera dentro del esquema de producción. O sea, las 50,000 famosas toneladas que se habían ofrecido eran las que iban a recibir los 2 pesos. O sea, 50,000 toneladas por 1,000 nos da 50 millones, por 2 pesos nos da 100 millones de pesos. Bueno, dicho esto, empieza a hacerse el acopio, algunas empresas empiezan a comprar muy bien, empiezan a pagar los famosos 8 pesos que se les pidió, y los 2 pesos iban a ser posteriormente conforme se comprobara que habían sido pignoradas las toneladas. Pignoradas es que estuvieran en depósito en un almacén de estas empresas acopiadoras. Bueno, pues ahí nos vamos, y pues con las dificultades que todo esto entraña, nos empieza a haber vaivenes, empieza a haber cumplimientos e incumplimientos, y bueno, pues la velocidad con la que se pudo comprar lamentablemente no fue la que esperábamos. Hay situaciones de carácter totalmente exógenas, como la administración de los recursos, que esa la dispone la tesorería de la federación, y que pues se dilató. No lo podemos ocultar, se dilató. La misma publicación de las reglas de operación del esquema se vino a dar demasiado retrasada.
suplicábamos, porque pues, virtualmente era una súplica la que hacíamos acerca que ya era necesario publicarlas. No se podía estar trabajando un esquema nada más de palabra, no se podía trabajar de esa manera. En fin, entonces estamos haciendo las pertinentes peticiones y pues con trabajos a finales de marzo se publicaron las reglas de operación. Que por cierto muy complicadas, todavía no son muy simples, ¿no? Las reglas de operación, no sé si es uno de los puntos de cuellos de botella a veces para la liberación de recursos, ¿no? Sí, lamentablemente a veces no queremos entender y pues a lo mejor hasta lo digo en colectivo y me incluyo porque a veces nos toca participar en la elaboración de algunos documentos normativos y no hemos logrado llegar al nivel de simplificación que permita que las cosas sean pues más sencillas. Más sencillas. Entonces, pues sí tiene su grado de complejidad, solamente o con preferencia quienes estamos metidos en el ajo la entendemos y hemos querido pues que sea todavía más sencillo para que lo puedan entender bien los productores y tengan la certeza de que efectivamente se está trabajando de esa manera. Adecuadamente, sí. Sí. Sí, Mariana. Dentro de este esquema, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cómo se ha avanzado? Porque uno de los reclamos que han hecho algunas organizaciones es, oiga, es que se comprometieron a que nos iban a pagar de esos 2 pesos por la producción, pero ya pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, muchos meses y no llegan. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo están en este momento? Bueno, la bolita no quedó en algún lugar, sigue estando en la cancha. O sea, sigue habiendo, esto es un proceso, es dinámico. Se han pagado más de 40 millones del volumen de 100 que hablaba yo hace un momento. ¿Sí? Ocurre que se advirtió que estaban haciendo una vamos a llamarle facturación del frijol. Es decir, el frijol real que estaba ignorando en los almacenes debería tener un tope de 50,000 toneladas. Pero resulta que de repente ya tenemos más del doble de ese frijol. ¿Más de 100,000? Más de 100,000. Esa diferencia en la jerga duranguense se llama frijol de papel. Solamente existía en el papel, no en las bodegas. ¿Quién lo hizo eso? Hay diferentes... ¿Productores o acopiadores? Pues hay ahí una mezcla extraña. Luego te le pregunto a unos productores y dicen que ellos no participaron. Pues las empresas no les queda más remedio porque ahí están y supuestamente tendrían el frijol, no lo tienen. Entonces ACERCA está trabajando en eso, hacer la depuración, sí y esto no, esto sí y esto no. Y de esos 40 millones que se han pagado, pues se le han pagado a los que han demostrado que sí entregaron su frijol, que su documentación está completa en el expediente, que no tienen problema. ¿Era un intento de sacarle dinero mal habido a los programas oficiales? Así es. No le doy vueltas. Sí. Que ha sido también tradicional, buscan siempre. Yo no le puedo dar vueltas a una situación con la que por puntos de convicción no estoy de acuerdo. Correcto. Porque no estamos hablando de 3 bilimbiques, estamos hablando mucho. Oiga, y por cierto, ¿qué papel juegan en esta situación de intentar sacar un recurso mal habido las organizaciones, los grupos? No lo tendría yo en este momento muy claro. No hemos acerca por nos revela información de hasta dónde hay ese cruce. ¿Sí? Hay, pues como en este país que vivimos mucho del rumor, hay muchos rumores de cuál está vinculada con cuál organización de productores está vinculada con cuál empresa. Nosotros de verdad, porque mire, los recursos que nos gestionamos son muchos, pero no quisiéramos que se desvirtuara el destino. Los 3 estados que tienen este programa, que tienen este esquema, somos Chihuahua, Durango y Zacatecas. ¿Sí? Y aparentemente donde hay la mayor incidencia es en Durango, que además hago mención, nos habían vendido la idea de que Durango es el que iba en rezago respecto al pago, y resulta que no.
resulta que Durango es el que va a la cabeza en el pago del estímulo de los 2 pesos. Bien. A ver, se nos acaba de agregar aquí a la mesa nuestro compañero José Lorenzo Fuentes y pues tienen también algunas cuestiones al respecto. Delegado, ¿Cómo le va? esta es su casa. Gracias. Delegado, una de las principales demandas que se ha plasmado en estos foros es la simplificación de las reglas que demandaron los mismos campesinos, ejidatarios, propietarios de tierras, productores. ¿Qué tan complicado es hacer más ligera, más llevable esta circunstancia con los productores? Pues justamente a eso me refería hace un momento, en el sentido de que lejos a veces de hacer las reglas más sencillas, se las seguimos haciendo complicadas. Nos tocó participar en algunos foros y voy a hacer mención utilizando la primera persona del singular. En Saltillo propuse, no sé si a ustedes les suena conocido el famoso 32D, sí, ¿verdad? Ese 32D, que de repente mucha gente no entiende, no se explica qué quiere decir, es una constancia que nosotros le debemos de pedir al SAT para demostrar, o valga la redundancia, para hacer constar que el productor no le debe al SAT, no le debe al erario público en materia de contribuciones. Pero, bueno, a lo mejor usted que vive en una ciudad, o yo que también vivo en una ciudad, puedo ir al SAT y hacer la consulta. Pero un productor que vive a 10 horas, pues venir a preguntarle al SAT, pues le resulta de suyo complicado. Yo propuse en Saltillo que en esa parte de las reglas de operación, en lugar de que le exigiéramos al productor que viniera a sacar la constancia, a tramitar su constancia, que nos permitieran a nosotros hacer la consulta directamente a la base de datos del SAT. En esa parte logramos avanzar. Incluso ustedes recordarán que el diputado Escajeda, en el momento que eso se votó en el Congreso de la Unión, tuiteó de que se había eliminado el 32D. No se elimina, se elimina la obligatoriedad Del productor. de que el productor venga a hacer el trámite al SAT. Pero la autoridad tiene que consultar. La autoridad lo tiene que hacer. Esa base de datos es equivalente como al buró de crédito. Entonces a mí el productor me permite hacer una consulta en su nombre y representación para poder glosar en el expediente de que él está al corriente de sus impuestos. Y darle agilidad. Porque a veces, en ese sentido sí es criminal que los tengamos, porque el SAT, luego les digo, ingeniero, y a ver, vayan al SAT y díganle que se apuren como vienen y nos presionan a nosotros. Ahí en el SAT empieza a las 7 de la mañana y en el turno que uno le toca, y así le toca esperar hasta las 2, 3 de la tarde. O sea, yo opinaría que debería ser más ágil, pero no lo es, porque sus sistemas así están diseñados, por lo que sea, hay mucha demanda. Entonces, nosotros de alguna manera buscamos que eso no perjudique a los productores. Si les digo, ya el clima es un verdugo natural, no llueve, o cuando llueve en exceso. El mercado es un problema, y luego todavía la burocracia les ayudamos a darle la puntilla, pues no se vale. Entonces, a mí me dio mucho gusto que dentro de las reglas de operación se haya aprobado ese, no sustitución, no eliminación, sino ese cambio, y que nosotros hoy podamos hacer la consulta en el gabinete y podamos glosar al expediente y agilizar las cosas. Bien. Y nos hacen 2 preguntas, dice que si vamos a exportar frijol. Bueno, vamos como colectivo, pues no es así, lo están haciendo ya algunas empresas. Sí, vimos algunas particulares, ¿verdad? Particulares cuyos nombres omito, porque si no, Sí, los conocemos. Les damos más publicidad. Okay. No, ya lo habíamos venido platicando desde el año pasado,
con esa y con otras empresas sobre la posibilidad de que pudieran exportar. A lo mejor en alguna de las entrevistas que usted me hizo, señor Fuentes, le comenté eso, porque había, o no había, hay mercado en los Estados Unidos, hay mercado en Canadá, o sea, donde hay población hispana, pero también hay mercado en Centroamérica. Brasil, Venezuela y Colombia tienen potencial para mandarles frijol. No se ha logrado aterrizar de manera concreta, pero yo creo que esto no pasa de 1 o 2 ciclos en que podamos estar exportando. A propósito de eso, a lo mejor me puede decir algo. Durante años hemos escuchado que la necesidad de los productores es no nada más producir el frijol y entregarlo en un costal, sino que hace falta darle valor agregado. Incluso se crearon por ahí algunas empresas beneficiadoras, se les llama, para empacarlo, para limpiarlo, para darle su acabado, en fin, algunas de esas. Por ahí se dijo que salieron puras tranzas, que en realidad eran para beneficios en particular, incluso para algunos funcionarios que habían sido funcionarios públicos y ahora eran dueños de beneficiadoras o cosas así. A lo mejor algunas de esas eran especulaciones. ¿Se ha logrado avanzar en el beneficio del frijol, en que realmente pueda tener un valor agregado para venderlo a buen precio y exportarlo en su caso? Sin duda se ha logrado avanzar. Y bueno, me regresaría un poco al comentario primario que hace usted. Efectivamente tenemos la penosa situación de tener infraestructura rural en este tema que está ociosa, No funciona. y que no la están haciendo funcionar, pues sí funciona, Okay. debe de funcionar, son inversiones federales cuantiosas. De hecho, lo que usted dice, el año pasado cuando yo llegué al estado, inmediatamente visité la beneficiadora de Guadalupe Victoria, porque además tiene nombre, está localizable, ahí está. Sí, yo fui a la inauguración ahí con Así Fox, es. la inauguró el presidente Fox. Entonces, había la situación de un comodato hacia un particular que de alguna manera ya parece que se extinguió, y es probable que este año pueda ponerse en funcionamiento. Desde luego, bueno, pues es una imperiosa necesidad no solamente de uno como gobierno, sino de nosotros como nación. No podemos permitir que las inversiones, porque las inversiones luego se habla en abstracto. No, pero ahí están nuestros impuestos. ¿Es inversión del gobierno? No. Es inversión de todos nosotros. Sí, impuestos, bien puestos. El dinero público es Sí, dinero eso. de todos nosotros. Se los decía yo antier a los campesinos de la CNC, porque de repente parece como si el dinero del gobierno surgiera de la nada. Y no es así. Surge de los impuestos. Y a lo mejor muchos de ellos no recuerdan haber pagado un impuesto con una declaración, ¿verdad? Pero sí lo pagamos todos los días con todos esos receptores de impuestos que están en las gasolineras, en donde venden las tarjetas de teléfonos portátiles. Sí, el IVA, Hasta en el IVA. El impuesto al consumo es la forma más eficiente de captación en este país, de recaudación fiscal. Entonces, ahí llega el dinero, y el dinero después, mediante ejercicios de redistribución, ¿verdad?, se programan para diferentes partidas. Les estaba yo hablando que estos programas de semilla, de fertilizante, de mecanización, en fin, son programas compensatorios para equilibrar la distribución de la riqueza. Ahí hay unas 80 grandes empresas que acumulan la gran riqueza del país, que son las que se quedan con la mayor parte del Producto Interno Bruto. Los impuestos que pagan o deberían de pagar, porque además ahí hay otra situación, no acaban pagando el total que les corresponde, ¿sí? Esas se van a formar esa bolsa que es el presupuesto de egresos de la Federación, que después se distribuye en oportunidades, en Procampo, en todos los programas que sirven para compensar la desigualdad social. Pero si los que reciben esos impuestos no los aprovechan bien, pues entonces se pierde el espíritu. Y una parte de ese no aprovechamiento, pues es dejar la infraestructura rural ociosa. Sí, abandonada. Se lo decía yo el año pasado a unos compañeros productores de origen indígena en el municipio de Mezquital. Son 17 de un grupo. Y tenían diferencias. Y por eso dejaron de trabajar un invernadero. Y les digo, pues es que son 5 o 6 millones de pesos que tienen ustedes ahí. ¿Sí? Ociosos, porque no pueden dirimir sus diferencias.
y las diferencias son porque alguien, el que tenía el dinero, a lo mejor lo utilizó para otra cosa y el que le tocaba la faena del domingo no la hizo. Son situaciones que desde mi punto de vista se pueden subsanar y que no se debe de sacrificar la viabilidad de un proyecto. Aquí hay varias preguntas. Nos dicen, para este nuevo ciclo agrícola, ¿cree que habrá un incremento en la producción? Pues esperemos. Posiblemente haya un incremento, y fíjense en qué tenemos algo así, porque desgraciadamente volvieron a inscribir una superficie muy elevada de frijol. Estamos hablando de 150,000 hectáreas que inscribieron para frijol. Entonces, vamos a volver a repetir el tema. O sea, vamos a tener una producción récord y en consecuencia vamos a tener un problema con el precio. ¿Baja el precio? Baja el precio. Oiga, por cierto. A menos que podamos, hacer un ejercicio de almacenamiento y esperar a que el frijol salga cuando el precio ya se haya estabilizado. Pero bueno, pues son situaciones que de alguna manera son inciertas y van de acuerdo a una dinámica del proceso económico. Les toca a ustedes, a las instituciones de gobierno, estar como que resolviendo el problema cuando ya existe, la comercialización, el apoyo, el almacenamiento incluso, etcétera. ¿Cómo es posible que todavía sigamos, después de años, esto lo hemos visto años y años y años y cada vez es lo mismo, cada ciclo, porque el productor insiste en seguir sembrando frijol, insiste en seguir produciendo lo mismo, y aunque no tienen seguro que lo van a vender, no tienen seguro el precio al que les va a resultar, hay una incertidumbre grande y al final van a esperar que el gobierno se lo resuelva, que les resuelva la comercialización, que les apoye, incluso que les dé algún recurso adicional. No se ha podido hacer algo, no se puede hacer algo realmente para resolver eso desde el fondo del problema, para no estarles ayudando a que lo vendan o pagándoles porque produjeron mucho o pagándoles porque produjeron muy poco, y en lugar de eso ayudarles a que produzcan de verdad algo que sí se venda. Bueno, conste que usted lo dijo. Sí, yo lo digo. Miren, justamente ese es en lo que estamos empeñados desde el año pasado. O sea, no aplicamos de las obligaciones que tenemos como gobierno, como administración pública federal, pero a veces sentimos que se abusa, y que de alguna manera se deja o se trata de dejar en manos del gobierno la solución de un proceso económico, porque a fin de cuentas la producción, industrialización y venta del frijol pues sería como la de cualquier otro producto. Simplemente ustedes tienen aquí el negocio de la información y pues no le apuestan a que sea el gobierno el que tenga que venir a hacer que sea rentable el negocio de ustedes. Claro. Ustedes le buscan el cómo sí. Entonces allá en el terreno agrícola a veces sentimos que nos dejó un mal sabor aquella excesiva ayuda que se hacía cuando existía Conasupo, cuando existía Fertimex, cuando existían todas estas paraestatales, que de alguna manera, pues como les decíamos el año pasado, pues ya lo único que falta es que vaya a Zagarpa y le siembre el frijol también, ¿no? Entonces, no abdicamos, pero sí queremos tener un nivel de intervención solamente en esos puntos donde sea necesario. Y por ejemplo, nosotros queremos hacer una planeación, lo hemos estado tratando de hacer este año, le llamamos reconversión productiva, para reducir el nivel o el volumen de superficie de siembra de frijol y sembrar otros cultivos alternativos como avena, cebada, oleaginosas, en fin, y reducir la presión del precio. Sin embargo, cuando el sistema nos arroja la cifra y otra vuelta está en 150,000, pues es una forma plebiscitaria. Se resisten. De decirnos queremos frijol. Se resisten. Aunque luego no lo puedan vender. Porque apuestan a que ustedes se los van a resolver. A que no los vamos a resolver el problema. Y luego si no se los pueden resolver, les van a estar haciendo manifestaciones. Nos van a hacer lo mismo que hemos estado viendo las últimas semanas. Y lo hemos platicado con los dirigentes, lo hemos platicado con las empresas, porque incluso las empresas de alguna manera pues son inductoras. O sea, hay empresas, luego les digo que es como si fuera la nueva tienda de raya. Hay empresas
que les dan la semilla a crédito, les dan el fertilizante a crédito, les dan la asesoría técnica. Y pues si lo dan en el esquema del frijol, pues por ahí se van. Pues, el frijol es lo que hay. La casa de rayas, dice. Es un poco esa tienda de raya moderna, ¿no? Sí. Nos preguntan que dónde se pueden checar los proyectos para que los agricultores accedan a apoyos. ¿Dónde se pueden checar? ¿Dónde se pueden checar los proyectos? Pues sería más bien tal vez lo que está queriendo preguntar, los programas Yo creo que son que pueden ser de apoyo. susceptibles de apoyarse. En la página electrónica, www.zagarpa.gov.mx, y ahí vienen todos los programas, vienen las fechas de apertura y cierre de ventanillas, vienen las condiciones a las que está sujeto. Hay partes o hay proyectos donde se puede solicitar de forma individual, hay otros donde se requiere que sea de forma colectiva. Entonces, ahorita obviamente por lo avanzado del año, pues ya muchos de los programas ya se agotaron, vamos a decirlo así. El proyecto integral pecuario, que es el que platicamos hace unas semanas con el señor Fuentes, está por, si es que no lo autorizan en México, está por abrirse, ¿sí? Y ahí pues no sé si al rato hay oportunidad de hacer unos comentarios al respecto de cómo funcionan los sistemas, porque hoy por hoy, y a la par con el avance tecnológico, bueno, pues nosotros trabajamos con sistemas. Hay otra pregunta que es más o menos de lo mismo: ¿dónde se puede informar para modernizar las tierras e instalar invernaderos? Pues yo creo que en la misma, ¿no? En la misma, el programa tiene que ver con agricultura, se llama Procura, es programa de agricultura protegida. Sí, ya se cerró desde muy al principio del año, ya se autorizaron varios proyectos para Durango. Aquí cabe resaltar, y lo digo porque pues de repente hay voces discordantes que cuestionan el desarrollo que tenemos. Tenemos más de 90 hectáreas, yo creo que este año con lo que se va a establecer rebasamos las 100 hectáreas de agricultura en invernadero. Y aquí decirles, hay cuestionamientos y bueno, ¿no? Pues tratamos de ser tolerantes en esto, sobre la viabilidad o no de esto. Yo nada más les digo que hay invernaderos que en algunas épocas del año le dan ocupación a más de 40 personas con salarios superiores a los del resto de la economía. O sea, tenemos trabajadores que a la semana se están llevando arriba de 900 pesos. O sea, sé perfectamente de lo que estoy hablando. Y esas oportunidades, y sobre todo a nivel rural, difícilmente las encontramos. Sí. Hay un tema importante que es el seguro catastrófico. ¿Cómo andamos para este 2014 en ese sentido? Con una dotación de recursos, programa que le llamamos Cadena, lo maneja el gobierno del estado de acuerdo a cómo estamos convenidos, y tiene sus reglas de operación muy claras, las conocen bien los productores. Lamentablemente en los casos de desastres o en casos de afectaciones, a veces no es que no se les quiera pagar, sino que por desgracia las reglas de operación establecen el nivel mínimo de daño, el nivel mínimo de siniestralidad para poderlo declarar un desastre. Entonces, si no se tiene una afectación superior en algunos casos al 40% total, no se puede declarar. Que hay muchos vivillos en ese sentido, ¿no? Por desgracia, por desgracia. Esa es una parte que lamentablemente desvirtúa los programas. Hay que decirlo porque en la historia de nuestra agricultura nacional, pues quienes hemos estado cerca, pues llegamos a conocer los casos en el que, como dicen los traileros, voy a hacer una venta de contado, ponen el trailer en una bajada y se estrella y lo cobran, como seguro. Y acá muchísimas veces supimos de casos donde declararon el siniestro, nunca vino un ajustador y pagaron el daño. Entonces obtuvieron una utilidad por la siembra y otra utilidad por el siniestro. Pero hasta se hizo cultura eso. Sí. Hasta se hizo cultura, una práctica. Se hizo una subcultura, yo no le llamaría cultura, sino una subcultura, ¿sí?, del fraude, y donde obviamente pues estaban en contubernio.
¿sí? A mí me han dicho desde el año pasado que llegué que acá hay una mafia y que manejan corrupción al interior de la secretaría y que piden dinero, en fin. Hemos estado trabajando en eso. Simplemente, bueno, ustedes, porque alguien me decía que por qué tocaba yo ese tema, pues toco ese tema porque busco la manera que eso no ocurra. Yo quiero dirigir una delegación donde no haya ese tipo de prácticas. Por ejemplo, el tema del Procampo. Nosotros no podemos asignarnos Procampo. No podemos ser juez y parte. O trabajo en la secretaría o soy agricultor, pero no puedo hacer las dos cosas. O agricultor, pero sin programas, sin beneficios. Así es. Sí, porque yo como me voy a dictaminar un invernadero de 2 hectáreas a mí mismo, no suena lógico, ¿verdad? Así es. Yo creo que la delegación, la Secretaría maneja sin número de programas de apoyo al campo, ¿no? ¿Cuáles serían los más significativos, delegado, por cuestiones del tiempo que tenemos? ¿Cuál sería lo que se considera más representativo? ¿Cómo andamos en ese? Pues yo creo que el que, si lo podemos medir, pues sería el dinero. El que tiene mayor impacto, pues sigue siendo el proagroproductivo, es decir, que hasta hace unos meses se llamó Procampo. El proagroproductivo, que es un programa de inducción a la producción, manejamos alrededor de 500 millones de pesos directos al productor, que con el ánimo de evitar desvíos, el presidente Peña dispuso que este año se haga la comprobación de los gastos. Les voy a poner un ejemplo. El año pasado, por ahí de septiembre, antes, julio, estaba yo en un municipio, estábamos en el vehículo, y sale del comercio un señor, se entiende que era el dueño del comercio, y dice, ya suelten el Procampo, dice, no tenemos ventas. Pues, todo, señor, usted es un dueño de una tienda de abarrotes, ya tienen que soltar el Procampo porque esto está muy delicado. Son 500 millones de pesos que obviamente pues ellos quieren que se vaya para abarrotes, para alcohol, para esas cosas. Es un programa que debe de canalizarse para la compra de insumos, de implementos, para el pago de maquilas o para el pago de los servicios de barbecho, de trabajos de mecanización, pero se había desvirtuado a ese grado. Hoy tenemos la obligación de pedirles que comprueben con su factura del servicio de barbecho de tantas hectáreas, la compra de tantos litros de fertilizante, la compra de tantos kilogramos de semilla, en fin, todo lo que compraron con ese recurso. Ahora, quiero decirles, estamos hablando de que la meta es 500 millones de pesos. Ahorita, en Durango, traemos un avance de 370 millones de pesos pagados. Pues ya más el 70%. Quiero decirle, porque de repente no falta, y sobre todo cuando están los amigos periodistas, que salen ahí 2 o 3 de los compañeros, no nos han pagado el Procampo. Se vuelve una demanda abstracta y escudada en el anonimato, pues qué padre, ¿no? De los jóvenes. Yo quiero decirles que hoy a los productores que tienen su tarjeta bancaria de débito que exprofeso se les aperturó, ¿sí? Ya recibieron la dispersión de recursos. Incluso con los compañeros de la CNC que estábamos reunidos antier, me decían, yo no he recibido. A ver, señor, ¿desde cuándo no consulta usted su saldo? No, pues hace como 3 meses. Consulte su saldo hoy. Si trae su tarjeta, no la traigo. Cuando trae la tarjeta, yo le pongo aquí un compañero que lo acompaña al banco para que verifique usted. Porque pasa lo siguiente, a uno mismo le pasa que se le olvida la contraseña. Pues con mayor razón, si ellos la consultan una vez al año, se les olvida la contraseña. Sí. Y nos ha pasado, le hemos solicitado a los ejecutivos de la banca que sean muy tolerantes, que no los regañen, que no se burlen de ellos, que sean muy respetuosos y que les ayuden a la reposición de la clave de acceso. Y hemos logrado avanzar, incluso sin mencionar por supuesto nombres, hicimos el cambio de banco, donde se manejaba hasta el año pasado, cambiamos a uno nuevo, con mayor número de sucursales. Hoy, por ejemplo, yo estuve la semana pasada en Tamazula,
En Tamazula, en la presidencia municipal, hay cajero de este banco nuevo. Entonces, en lugar de que tengan que trasladarse a Culiacán a cobrar el Procampo, ahí lo mismo hacen en Tamazula, en la cabecera. Claro. Y así le vamos a seguir haciendo, buscando las maneras de acercarle los servicios. Ahora, delegado, el presidente Peña tiene un gran reto, y lo dijo públicamente, que es justamente la falta de productividad y competitividad en el campo mexicano. Hablo en términos generales comparados a otros países, que ahora importamos muchos granos. El campo se ha sentido abandonado en los anteriores 2 sexenios. Esa es la percepción que se tiene, y ahora el reto que lanza el nuevo gobierno es hacer cierta reforma que permita justamente al campesino, al productor, obviamente con reglas de operación más simples, pues tratar de empujar este gran reto que es la falta de productividad y la falta de comercialización en el campo. ¿Cuál será ese un tema general? Porque están haciendo foros en el país, ¿no? Estamos haciendo una serie de foros temáticos de consulta pública para poder conocer la opinión de los productores, de los protagonistas, vamos a llamarlo así, en términos generales, en el proceso agrícola, en el proceso pecuario y en el forestal. Entonces, yo dividiría esto en varias partes. A lo mejor no es que se haya necesariamente desatendido al campo. Lo que pasa es que de alguna manera nosotros percibíamos, y ahora lo comprobamos, que se hizo una segmentación y se hizo un apoyo diferenciado. Entonces, pues acuérdense que estos 2 sexenios se convirtieron en una especie de México S.A. O sea, no nos veían como país, nos veían como una empresa. Entonces, pues ya cuando va uno entrando al terreno de los hechos, pues se va uno dando cuenta que efectivamente así le estaban haciendo. Entonces, hay empresas que lograron desarrollos impresionantes, que están colocadas en el mercado internacional, ¿sí? Hay casos escandalosos. Lo comentaba en alguna ocasión con los compañeros reporteros sobre el tema del Procampo, que se estaba pagando incluso a clubes de golf. Cosas vergonzosas. ¿Sí? Políticos, hay muchos políticos que estaban cobrando el Procampo. Entonces, realmente nosotros vivimos, como diría aquel clásico, en la cultura del sospechosismo, y por eso pues, nos la pasamos desconfiando unos de los otros y haciendo que las cosas, yo creo que lo complejo, lo enredado de las reglas de operación a veces es por eso. Quienes hemos participado simplemente como funcionarios de casilla en un proceso electoral, ay caray, de verdad que a veces es tan complicado llenar un acta, y no porque no tenga uno la capacidad, pues uno tiene estudios universitarios, sino por el enredo y por el lenguaje a veces tan complicado. Y luego un acta se sigue de la otra verifica las anteriores, y el paquete electoral es un monstruo de cosas, y derivadas del sospechosismo y de la desconfianza. Sí. Si tuviéramos la cultura de la confianza, la cultura de que pudiéramos cumplir, de que nadie se va a robar el voto, de que lo vamos a respetar, pues otra cosa sería. Pues nos salía más barato todo, ¿no? Nos salía más barato. Nos salía más barato. El costo. Pues yo creo que es la impunidad, ¿no? Yo creo que al que agarren y que realmente le aplicaran la ley firmemente, pues yo creo que ahí todo tendría, las cosas ¿no? tendrían otro El problema cariz. es la impunidad muchas veces, a veces están bien hechos los reglamentos, las reglas, pero si no agarramos a los que las corrompen, pues yo creo que es un problema, ¿no? De impunidad. Delegado, pues en el tiempo se nos fue rápidamente, está muy interesante el tema. No sé si quisiera agregar algo sobre este mismo tema. Bueno, yo quisiera aprovechar esta oportunidad que me da de utilizar unos momentos más para pues hacer obviamente un llamado, ¿no? Un llamado a los compañeros productores, en el sentido de que pues hay que aprovechar que tenemos recursos para alentar la producción.
pero para aprovecharlos nos tenemos que acercar al CADER, tenemos que sujetarnos a esas reglas, tenemos que hacerlo en tiempo y forma, hay momentos de apertura y momentos de cierre. Si no nos ajustamos a ellos, no vamos a poder acceder a los programas. Decirles también que en la Secretaría de Agricultura del Gobierno de la República, pues estamos trabajando desde el secretario hasta el CADER más remoto, en una nueva actitud de servicio. Estamos con el ánimo de superar resabios, de dejar atrás vicios y de trabajar hombro con hombro con los productores. A fin de cuentas, como lo decía yo al principio, pues es una tarea de Estado. El que haya o no alimentos en la mesa de los mexicanos es tarea de todos. Incluso lo digo y no es coba porque no puede ser, aquí los compañeros que nos andan correteando todos los días. Sí. Pues gracias a ellos es que muchas de las cosas de las instituciones le llegan a los productores. En algún momento que he estado cargando gasolina en Guanaceví y que el propio señor que despacha es productor, le encargo, por favor, ahí metí mi folio, ojalá que pueda salir. Pues muchas de estas cosas, el señor me conoce porque apareció un día en un periódico, porque apareció un día en la televisión. Entonces, todos jugamos un papel en esto. Entonces, el llamado es a que cada uno juguemos nuestra parte, a que de preferencia evitemos, porque el tema de la corrupción, que por supuesto ni la generalizo ni tampoco la niego, porque pues, es un grave problema que nos afecta a nivel nacional. Pero aquí comete la corrupción tanto el que ofrece o el que acepta entregar un recurso como el que lo recibe. Entonces vamos a combatirla de veras. A mí me dicen que por qué no termino con esa mafia. Pues yo no tengo la certeza, como en algún momento se los dije a los comunicadores, no me consta, no he visto en el momento en que le entregue uno a otro el dinero, no puedo meter las manos al fuego por unos o por otros. Pero lo que sí estamos buscando es establecer los mecanismos. Hoy por hoy, por ejemplo, los recursos para el pago de los programas vienen directamente de la Tesorería de la Federación y una vez que fueron cubiertos todos los requisitos, nosotros ni siquiera los recibimos. Se lo decíamos al señor Fuentes cuando hablábamos del tema del proyecto pecuario. O sea, nosotros ni siquiera podemos cambiar, pues hoy lo quiero cambiar del proyecto pecuario a cadena. No se puede. Están etiquetados, totalmente etiquetados. Así es. Entonces ahí no hay ninguna forma, ni aplican estos cargos que nos quieren hacer de fraudes o peculados, porque no tenemos esa facultad de mover los dineros. Vienen directamente al proveedor. Y eso nos permite a nosotros, en cierto modo, tener una tranquilidad. Y hoy por hoy, decirles, el año pasado nos pidió el señor gobernador del estado al secretario Martínez que le hicieran una auditoría minuciosa a la Zagarpa. A mí me dio mucho gusto. Sabía que íbamos a trabajar momentos extras, que teníamos que ofrecer documentación, pruebas y todo eso. Pero nos hicieron alrededor de 18 auditorías en 9 meses. Afortunadamente, salimos muy bien. Y digo salimos muy bien, ahora sí en colectivo, porque incluso se tuvieron que auditar ejercicios anteriores a que yo llegara. Y eso me dio a mí tranquilidad, porque muchas veces uno llega a una institución y llega uno a heredar problemas, llega uno a heredar situaciones. Hoy, al mes de junio, llevamos creo que 11 auditorías. Y qué bueno que esa sea una práctica, no de venganza, porque a veces la auditoría es utilizada como una práctica de venganza política. Qué bueno que ahora podamos ir caminando junto con la auditoría, que donde sea preventiva, perfecto, donde sea correctiva también. Claro, la transparencia. La transparencia es muy importante, ¿no? Es muy importante. Señor delegado, pues le agradecemos su visita a estas instalaciones del periódico Victoria y desde luego a los que nos están viendo y escuchando, los invitamos la próxima semana y agradecemos nuevamente al delegado de la Zagarpa en el estado, Efraín del Castillo, que nos haya acompañado en este programa y esperamos pues invitarlo en futuros programas porque es muy interesante el tema del campo. Entonces, muchas gracias. Muy amable, yo agradezco la invitación. Gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.